Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Harold Reyes y voy a presentarles el trabajo práctico que designó el doctor Larroche en este curso de oligoterapia. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente lámina. Ok, uno de los aspectos más importantes que considero debe tenerse claro antes de iniciar la clasificación o calificación de un paciente y sus síntomas para saber qué oligoterapia hay que aplicarle, es tener claro qué es diátesis, algunos conceptos importantes como diátesis, terreno, medicina funcional, historia clínica y los datos. Por ejemplo, he visto durante todo el curso que se pregunta mucho qué es diátesis y ese es un dato bien importante. Luego tenemos la historia clínica que aunque no se ha tocado mucho en este curso porque no es de su, digamos, no está dentro de los objetivos. Sin embargo, siento y noto que hay como que un desconocimiento del área técnica que involucra lo que se llama en salud la anamnesis, que es la técnica, que muchos dicen que más que técnica es el arte de la entrevista médica, la entrevista de salud, en la cual el terapeuta logra recoger la mayor cantidad de información proveniente directamente de ese paciente para poder acercarse lo más posible a la condición real que tiene la persona en ese momento que acude al terapeuta y formular lo que llamaríamos la hipótesis o diagnóstico que explicaría el fenómeno que está evaluando, que es la pérdida de la salud. Y en este caso, la pérdida del equilibrio del proceso funcional del paciente o del terreno. Luego se pasa a lo que es la parte, digamos, propiamente de recolección de datos. Yo voy a iniciar esta lámina dando un poco lo que son las características de una historia clínica muy rapidito, ¿verdad? Y qué es lo que debemos recoger. En esta historia clínica, para lo que corresponde a oligoterapia, debemos considerar, uno, los factores físicos relevantes, es decir, cuáles son las patologías, diagnósticos médicos previos, anteriores, que se han evaluado, afecciones respiratorias por sistema digestivo, y todo esto va a corresponder a lo que llamamos la parte física, la parte fisiológica de ese ser que tenemos al frente, ¿ok? Pero dentro del concepto de terreno o diátesis que se maneja en este curso, lo que digamos se enferma y lo que pierde el equilibrio no es solamente lo físico y lo tangible, sino que hay elementos como por ejemplo los aspectos psicológicos, los aspectos conductuales, los intelectuales, los hereditarios, es decir, hay toda una serie de elementos que van a conformar el ser humano y que pueden ser factores que puedan incidir en el desequilibrio o equilibrio que tiene la persona o que debe tener la persona para tener un funcionamiento según el diseño que se tiene del ser humano, ¿ok? Entonces, son digamos que los factores físicos, más importantes o relevantes que debemos tomar en cuenta. Y ya entrando a lo que es la práctica, ¿qué es lo que se debe hacer entonces o qué pienso yo que se debe hacer para ir de una manera metodológica llenando todas las expectativas que siempre tenemos cuando el doctor nos decía, aquí tienen este cuadro y tienen que llenarlo, y ubicar cada uno de los síntomas y patologías dentro de esos cuadros? Lo primero es realizar la historia técnica o historia clínica de la persona, donde vamos a tener los aspectos psicológicos y todo lo que habíamos conversado antes, bien identificados y con conocimiento de cuáles, y de allí, en el caso del de 69 años que nos propusieron, él propuso una historia que podríamos decir es narrativa, ¿no? Donde él desarrolla paciente de 69 años masculino con antecedentes y va dando las patologías o los eventos relacionados con salud que para él son importantes y que el terapeuta debe ir guiando esa entrevista para obtener todos estos datos. Pero partimos para este ejercicio que los datos que se recogieron son estrictamente lo que acá se presentan. Un aspecto de antecedentes personales que lo más recomendable
es que se haga de manera cronológica, de las enfermedades o eventos de salud desde la niñez hasta la actualidad que pueda tener la persona. Si es una persona de 69 años que ya está cerca de lo que llamamos la tercera edad, pues desde la niñez hasta esa edad que él tiene en ese momento, ¿ok? Luego vemos los aspectos del comportamiento intelectual, que él no le interesa, lo que no le interesa se le olvida, es inconstante en el trabajo, es decir, cómo él reacciona desde el punto de vista intelectual a los cambios, tener todos estos datos de esta manera, y es por ello que digamos es importante hacer la caracterización, la elaboración sistemática de esos datos para no perdernos alguna información. Y por ello, paso a la siguiente, yo lo hice de esta manera y se puede hacer de esta manera más allá de lo descriptivo. Presento varias columnas, 1, 2, 3, 4, 5 columnas y una de observaciones. Y la de las diátesis, que la divido en cada una de las diátesis que nosotros podamos estar observando. Y coloco en la parte que dice los aspectos, voy a colocar todo lo que son las patologías, los eventos, la sintomatología que la persona ha presentado y que se ha podido extraer de la entrevista médica. Le coloco la edad, porque la edad para nosotros los naturópatas, y en este caso es importante, como tenemos diátesis que son características de ciertas edades, sin que esto quiera decir que tiene que estar en la niñez para yo decir que tiene, por ejemplo, una diátesis tipo 1, que es la que usualmente está en la edad de la niñez, es que yo no voy siendo adulto, no voy a tener algunas características de esa diátesis, y de hecho puede ser la diátesis más importante en el momento que hago la evaluación, ¿ok? Entonces yo voy colocando las edades, porque cuando yo sumo o veo la tendencia en la edad, puedo darme cuenta en qué momento de la vida le está ocurriendo elementos distorsionadores de la salud a esta persona. ¿Ok? Desde la niñez fue un niño que estuvo todo el tiempo con cuadros alérgicos, con recaídas o recidivas, que fueron resueltas y todas fueron episodios eventuales, y puedo en el tiempo hacerme un mapa de la persona viendo esa columna de la edad, y la condición me va a ir diciendo si el terreno ha tenido muchos elementos eventuales no esperados, que es lo que corresponde a los eventos agudos, si esa suma de eventos agudos van dejando huella en ese terreno que puedan después dar pie a debilidades o comportamientos típicos de terrenos, como se dice por allí normalmente, terrenos encharcados o que están sumamente acidificados y que van dando entonces aparición, van dando cabida a aparición de diátesis tipo 4 o tipo 5, que es la desadaptativa y que está muy cerca de las características de una función que ya se perdió y que vemos en etapas lesionales. ¿Ok? Entonces, pues yo simplemente hacía eso. Amigdalitis corresponde a la niñez porque él me da la edad, es una condición que fue crónica, y le pongo entre las observaciones que se dieron a repetición hasta los 40 años. Es decir, que luego de los 40 años pudo haber sido resuelta y no volver a aparecer. Y son aspectos que yo luego puedo reinvestigar en preguntas posteriores a una futura consulta, que pasó con ese aspecto que a repetición de los 40, pero no tenemos mayor información de si aún continúa con ello. Y así voy, cada uno de los eventos los voy clasificando en este cuadro. Y después, con esto y sumado los aspectos de la diátesis 1, 2, 3, 4 o 5, hago los totales, y dentro de los totales yo voy a ver cuáles corresponden o cuántos corresponden a los aspectos físicos, psicológicos, conductuales, intelectuales, cualquiera de ellos, porque pudiera estar dándose el caso de que la mayor cantidad de eventos que son reveladores para explicar lo que le está pasando a este paciente, es que están todos en el área de lo emocional. Por lo tanto, además de colocarle el tratamiento de oligoterapia, yo debería también entonces, con las competencias que yo tenga,
¿verdad? En otras áreas de la salud, en otras herramientas terapéuticas. Si yo manejo todo lo que es el aspecto emocional, yo utilizaré las herramientas con las que yo tengo competencia para abordar ese elemento que se puede aparecer como relevante o importante para esta persona en esta diátesis que se logró detectar. En esta lámina, que es el famoso cuadro, nos damos cuenta que con los totales, la diátesis 1 tiene 8 aspectos relevantes, la diátesis 2 tiene 2, la diátesis 3 tiene 5, la diátesis 4 tiene 1 y la diátesis 5 tiene 2. Quiere decir que yo debería ubicar a este paciente con diátesis alterada, la diátesis 1 y la diátesis 3. Y para ello, para saber entonces ahora qué elemento es el que yo voy a usar de los oligoelementos, le voy a recomendar entonces al siguiente cuadro, que es uno de los cuadros que hemos tenido algunos inconvenientes. De estos cuadros voy a obviar lo que corresponde a la parte de la medicina china y simplemente me voy a ubicar en qué oligoelemento corresponde tanto a la diátesis 1 como a la diátesis 3, que fueron las más relevantes para mí. Y me encuentro que ambas tienen un elemento en común, que es el manganeso. Entonces, en el caso que yo deba utilizar, primero que nada, ¿a quién debo abordar? Debo abordar a la diátesis 1 porque es la que mayor relevancia tiene. Y luego tengo que, una vez que he equilibrado ese terreno de esa diátesis, tengo que pasar al tratamiento de la siguiente diátesis, que es la tercera, la diátesis 3, que es la diátesis donde yo voy a aplicar ahora manganeso y cobalto. Y si nos damos cuenta, cuando yo le doy le recomiendo el manganeso como tratamiento para la diátesis 1, estoy también tratando en parte la diátesis 3, solo que luego tengo que agregar el oligoelemento específico para esa diátesis, que es el manganeso cobalto. No voy a recomendar cobalto solo porque primero, para esa diátesis es el conjunto, la combinación, la fórmula magistral de manganeso y cobalto lo que le corresponde. Y luego, en la práctica, en Venezuela no se consigue cobalto solo, sino que vienen ciertas combinaciones y para este caso se utiliza la de manganeso. Entonces, como vemos, ya yo tengo ubicado cuáles son las diátesis relevantes y su tratamiento de oligoelementos correspondientes. Analizando los resultados, desde el punto de vista funcional, esta persona muestra dos terrenos importantes, como ya hemos visto. En el caso de la diátesis 1, y haciendo un poco el análisis profundo de dónde están los problemas o los eventos que debemos tratar, nos damos cuenta que existen 3 en el área psicológica, 3 en el área intelectual y solamente 2 en el área física. Es decir, que entre la física, la psicológica y la intelectual, ya tenemos un 70% del problema. Es decir, la mayor cantidad de eventos que hay que resolver, por lo menos indagar qué es lo que está pasando en esa persona, no está en el cuerpo, no está en la parte física, en la parte fisiológica, sino que está en la parte intelectual, en la parte psicológica, es decir, en la parte emocional, energética. Y es allí, como decía antes, yo actúo según las competencias y voy a trabajar bien con medicina vibracional, con energía, con psicoorientología, la que corresponda para este aspecto intelectual y psicológico. Y obviamente que si hay algún aspecto del área física que yo debo tomar en cuenta y debo, abordar, se hará entonces de acuerdo a las competencias también en el área física. En el caso de la diátesis 3 hay 5 incidencias relevantes y de ellas, en este caso, 4 son del área física y 1 del aspecto psicológico, es decir, es el inverso de la diátesis 1 que presenta esta persona. Por lo tanto, además de la ubicación o la recomendación del manganeso cobalto, yo tengo que, o se debería, abordar a la persona en los aspectos físicos importantes que pueda tener o relevantes que pueda tener la persona en ese caso, ¿ok? Entonces, bueno, hago una pequeña declaración que lo que he venido repitiendo, un paciente con síndrome hiperreactivo, diátesis 1 con fuerte componente emocional y secundado por el síndrome distónico con alto porcentaje en alteraciones en la esfera. Es un poco lo que estaba conversando de esta lámina, que es el análisis de los resultados, y podemos pasar a la siguiente y última, que es el tratamiento. Entonces, las recomendaciones:
Tratamiento inicial, manganeso vía oral, más cambio de estilo de vida en su alimentación con mejoras en combinaciones y número de comidas, más tratamiento vibracional en aspecto emocional, y este tratamiento se recomienda por 3 semanas, luego cambiar a manganeso, luego cambiar a, en este caso, aquí hay un error, no manganeso, a manganeso cobalto para atacar o evaluar el aspecto del diátesis 3 que tiene el paciente. ¿Ok? Entonces pasar al tratamiento de diátesis 3 con manganeso cobalto por 2 semanas y hacer seguimiento. Y en este caso se agrega el zinc porque hay presencia de una hiperplasia prostática donde el zinc tiene relevante importancia médica ya descrita, y se le agrega entonces como complemento para, en este caso, en esta diátesis, por la preponderancia que tiene la hiperplasia prostática, el oligomento zinc. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que mi ejemplo les haya servido para que ustedes puedan realizar el suyo. Nos vemos entonces en el chat social. Allí cualquier pregunta, cualquier comentario, y si no, en el aula con el profesor, que nos amplíe todo lo que pudiera estar por allí pudiéndose mejorar. Hasta luego.